Jin está congestionado, está con un malestar general, hoy no va a poder atender la clase. No obstante, sí vamos a ver el tema de hoy, ahí mientras se siguen conectando los compañeros. Hoy tenemos un tema que es SQLize y Node, que vamos a conectar lo que es la base de datos con un proyecto de JavaScript. Así que, bueno, primero que nada, sí, disculpas por el contratiempo y, bueno, también por la demora en poder conectarnos. Ahí, si podemos solucionar lo de Zoom en la segunda parte, ahí volvemos a Zoom, si no, bueno, continuamos acá. Al tener esta cuenta es mía personal gratuita, entonces no sé cuánto tiempo nos da Meet, creo que nos da más de 2 horas. Una hora. ¿Una hora? Una hora. Bueno, si en el break, cuando hacemos el recreo, ahí cambio el link y les vuelvo a pasar y nos conectamos y no nos quedamos sin tiempo y no se corta la clase. Pero bueno, aprovechando que están todos hoy, es bueno que veamos el tema, si no perdemos la clase. Y aparte es una de las partes más, digamos, interesantes, lo que es SQLize y Node.js. Así que bueno, voy a compartir la pantalla, porfa, les voy a pedir súper paciencia, que bueno, obviamente no tengo la fluidez que tiene Jin y toda la experiencia de él, pero entre todos vamos a tratar de poder ver este tema que está bueno. Así que bueno, ahí les voy a compartir la pantalla. Porfa, me dicen si se ve bien. Y quizás no pueda responder al chat tan rápido porque obviamente voy a estar con la presentación. Igualmente, siéntanse con confianza de desmutearse si se animan y hacer la pregunta ahí en vivo y vamos viendo todas las preguntas, las respuestas sin problemas. Bueno, ahí creo que se ve, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí. Excelente. Bueno, ahí hoy arrancamos la clase 28, SQLize y Node.js. Y vamos a utilizar lo que veníamos viendo de las bases de datos con MySQL. Bien. La agenda de hoy es, bueno, primero ver qué es SQLize, ¿no? Los fundamentos, qué ventajas nos va a traer utilizar SQLize para, digamos, interactuar con nuestra base de datos. Vamos a ver cómo se instala SQLize, configurarlo en un proyecto Node.js. ¿Cuáles son esos métodos más importantes que vamos a utilizar? Métodos son, digamos, como funciones, ¿no? que nos van a permitir interactuar con la base de datos. Y después definir un CRUD con MySQL, que es, digamos, algo parecido a lo que hicimos en el proyecto o en el módulo 1. Nosotros en el módulo 1 vimos bases de datos no relacionales, ¿bien? Con MongoDB. Nosotros después en este segundo módulo empezamos a ver bases relacionales, que es lo que venimos viendo, ¿no? Cómo tenemos diferentes tablas que se van relacionando de diferentes maneras entre ellas. Bueno, nosotros vamos a hacer un CRUD para estas bases de datos que tienen relación. Y después vamos a ver cómo crear los endpoints, ¿no? Esos servicios a los cuales el frontend va a poder consumir para obtener esa información. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, en esta primera parte, digamos, vamos a dejar un poquito de lado de lo que es MySQL para volver a trabajar con Node. ¿Recuerdan lo que es Node.js? ¿Alguien se acuerda? Bien, hacemos un repaso de lo que es Node.js. Em, nosotros con el lenguaje JavaScript podemos trabajar del lado del frontend, es decir, todo lo que es la interfaz, digamos, lo que ve el usuario, los botones, los formularios, todo lo que uno puede ver, digamos, todo lo que consume el cliente, y ese código se ejecuta en un navegador, ¿bien? Puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser cualquier navegador. Ese navegador va a interpretar código JavaScript. Ahora, para que se pueda interpretar también el lenguaje JavaScript
pero del lado del backend, es decir, ya nos metemos del lado del lado donde el usuario no ve nada, sino más bien es donde está la lógica del negocio. Nosotros ahí, para que podamos utilizar el mismo lenguaje, es decir, JavaScript, necesitamos digamos, alguien que lo interprete. Ese alguien que lo interpreta es justamente Node, que es el motor el motor de Chrome. Entonces, nosotros utilizamos Node para poder interpretar el lenguaje JavaScript, pero del lado del backend. Entonces, la ventaja que vamos a tener es que aprendiendo JavaScript vamos a poder desarrollar una aplicación que es tanto del backend como del frontend. No sé después si continúan con la parte de programación, si quieren dedicarse a la parte del frontend o empezar a aprender sobre el frontend, ya con saber un poco de JavaScript van a poder hacer las dos partes. Entonces, eso tiene una ventaja importante. Por eso es importante también aprender Node para entender del backend, ya sea que digamos, se profesionalicen en lo que es el backend o el frontend, les va a ayudar. Entonces, la idea es poder conocer herramientas de Node que nos permitan integrar bases de datos SQL al entorno de desarrollo de aplicaciones en el backend. Bueno, vamos a ver SQLize y cómo podemos interactuar con la base de datos. Empecemos con SQLize. ¿Qué es SQLize? SQLize es una librería de JavaScript. ¿Alguien conoce el concepto de librería? ¿Saben lo que es una librería? Si no, lo explicamos sin problemas, ¿eh? ¿O alguien se anima si tiene el concepto? Un poco la idea de la clase también es ir haciéndola interactiva, así ustedes también pueden ir interactuando. Una librería No, sería bueno, donde ya hay métodos, funciones, todo ya declarado y nosotros simplemente lo usamos, ¿no? Lo importamos y utilizamos ya sin necesidad de escribir todo ese código. Exactamente, es tal cual lo que dice Javier. Es, digamos, código que nosotros vamos a importar a nuestro proyecto y vamos a poder utilizar. Es una manera de poder reutilizar código que haya desarrollado otras personas y, digamos, si no sería, digamos, nos va a facilitar mucho el desarrollo, si no es como estar prendiendo el fuego con piedritas y palitos, ¿no? Todo el tiempo, porque es como que esto nos facilita la vida, ¿no? claro, va a Nos va a reducir ayudar. el tiempo de producción también mucho. Exactamente, Cande, es tal cual. Ahí Javi y Cande, ahí nos ayudaron con el concepto, está perfecto. Entonces, SQLize es una librería que nos va a permitir utilizar métodos. ¿Y para qué vamos a utilizarlo? Justamente para interactuar con nuestra base de datos en MySQL. ¿Bien? Justamente, ¿no? Lo que dice acá, simplifica y agiliza en forma en la que interactuamos con las bases de datos. Entonces, nosotros vimos en las clases anteriores que nosotros escribíamos query para acceder a algún dato de nuestra base de datos, ¿no? O sea, hacíamos un select tal de tal tabla, un join in, o sea, hacíamos un montón de consultas súper complejas para tratar de filtrar o acceder al dato que nosotros queríamos de tal o cual tabla. Bueno, SQLize lo que nos va a permitir es, sin hacer todas esas sentencias, poder escribir código JavaScript y utilizar sus métodos para hacer lo mismo y poder acceder a los datos que tenemos en nuestra base de datos. De alguna manera es un poquito más sencillo, de hecho bastante más sencillo, para que podamos traernos datos de la base de datos o podamos también modificar la base de datos, ya sea insertar un dato, modificarlo, actualizarlo o hacer un destroy, un delete. Bien. Bueno, justamente lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, vamos a poder interactuar con la base de datos utilizando JavaScript. En lugar de tener que aprender y escribir consultas en SQL, podemos utilizar métodos y funciones de SQLize para poder realizar operaciones de creación. Bueno, es básicamente O lo que sea, veníamos. nosotros estaríamos usando solo JavaScript, tanto del backend como porque se puede usar también del frontend, y ahora usamos otra librería que también es de JavaScript para evitar aprender MySQL, digamos. Exactamente, Cande, sí, es así. Es eso. No obstante, es bueno conocer SQL porque básicamente es como un lenguaje medio universal para las bases de datos y las sentencias, o sea, está bueno conocer eso. El primer paso sería conocer SQL
para después sí utilizar, por ejemplo, SQLize, ya vamos a poder utilizar JavaScript, pero va a ser de una manera un poquito más amigable, quizás no con tantas sentencias súper largas y demás. O sea, nos va a ayudar un montón. Pero bueno, también tenemos la formación, o nos vamos con la formación de haber aprendido SQL o MySQL también. Bueno, SQLize proporciona un conjunto de herramientas que nos permiten modelar los datos de nuestra aplicación de una manera más intuitiva. Podemos definir modelos, es decir, no solamente vamos a poder interactuar con la base de datos, sino también que vamos a poder crear las tablas. Todo con JavaScript, ¿bien? Esto simplifica aún más la interacción con la base de datos y nos ayuda a organizar y estructurar la información de manera más eficiente. Migración y controles de versiones. Dentro de los beneficios de utilizar SQLize, encontramos el poder realizar migraciones o cambios estructurales en la base de datos de forma controlada y organizada. Podemos crear y aplicar migraciones de manera incremental para facilitar el control de versiones y el trabajo con otras compañeras del equipo de desarrollo. Con otros compañeros, ok. Porfa, si hay algo que no se entiende, me dicen y lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, un poco acá tenemos el resumen de, ok, ¿por qué implementaríamos SQLize? Facilita la interacción con la base de datos, simplificando las consultas. Esto es un poco lo que veníamos hablando, es decir, utilizando solamente JavaScript, podemos interactuar con nuestra base de datos. Proporciona un control de versiones para los cambios en la estructura de la base de datos. Y otra cosa que también no es menor es que también es compatible. Nosotros en este curso estamos viendo MySQLize, perdón, sí, MySQLize. Sin embargo, también tenemos otras bases de datos relacionales como Postgres, que es bastante conocida, SQLize Server, SQLite y MariaDB, con lo cual también es compatible con este tipo de bases de datos. Después, si alguien, digamos, tiene que trabajar con alguna de estas tipos de bases de datos, también puede utilizar SQLize. Entonces nos da cierta flexibilidad para poder comunicarnos con diferentes tipos de bases de datos. Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? Profe, una pregunta. Sí, Roberto. Bien. Bueno, está SQLize, ¿no? Y te puedes conectar a la base de datos y hacer los insertos, pero también con la librería que instalás de Node de MySQL, que se llama así, Sí. podés hacer lo mismo, no serían lo mismo. Y honestamente la librería de MySQL no la utilicé, pero cuando tenés que interactuar con la base de datos, tenés que realizar sentencias de MySQLize o puedes escribir código JavaScript. No, tenés que escribir el código de MySQL. ¿Sí? Tenés que poner la query y escribir todo como tiene. Claro. Bueno, la diferencia ahí, Robert, es que con SQLize vamos a tener métodos que nos van a ayudar a simplificar ese tipo de sentencias. Digamos, ahí estaría un poco la ventaja. Y además, también podemos crear los modelos con JavaScript. Ahora igualmente, cuando veamos los casos prácticos y estemos trabajando en el proyecto, van a ver que nos va a dar cierta facilidad, digamos, al momento de utilizarlo. Ahí van a poder ver las ventajas también. SQLize se usa desde Visual Studio, ¿no? No sobre Sí. Normal Workbench. Exactamente, sí. Ahí lo que puede ser Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de texto, es el más popular. Sin embargo, si conocen otro y quieren utilizar otro, también se puede hacer. Pero sí, Visual Studio es el más popular, el más conocido. Entonces, ¿cómo vamos a instalar SQLize? Bueno, esto es súper importante a medida que vayamos trabajando en la parte de desarrollo y aprendiendo nuevas tecnologías. Es clave, es casi fundamental siempre ir a la documentación, ¿no? Donde nos van a decir cómo se utiliza la herramienta. En este caso, bueno, acá nos da
la página oficial de Sequelize, donde tenemos toda la documentación de la librería y cómo instalarla dentro de un proyecto Node.js. Igual vamos a ver ejemplos. ¿Recuerdan cómo levantar o inicializar un proyecto de Node.js? Eso lo vimos, ¿no? En el módulo 1. Sí, sí lo vimos. Perfecto. Genial. Nosotros una vez que tenemos levantado el proyecto en Node.js, tenemos que instalar ¿cómo es? La dependencia de Sequelize. El comando para esa instalación es npm install, lo instalamos con guión medio save Sequelize y vamos a instalar la librería. ¿Recuerdan qué significa npm? Node Process Management, o algo así. Node, yes. Procedimiento, Es como proceder. de Package. Ah, package. Ajá. Sí. Ah, está. Está perfecto. Iba por ahí. Era parecido. Es Node Package Manager, es como el gestionador de los paquetes o de las librerías que precisemos para un proyecto de Node. Entonces, con este comando instalamos la dependencia de Sequelize. Bien. Entonces, como Sequelize permite trabajar con múltiples bases de datos del tipo SQL, necesitamos instalar aparte el soporte correspondiente de acuerdo al sabor de SQL que necesitamos trabajar. Bien, a ver, veamos un poquito más en detalles esto. SQLite llama esto dialectos. Tal como sucede con el idioma chino en sus diferentes regiones, el ruso o en la mismísima Italia, los dialectos son los que permiten comunicarnos de una manera efectiva con SQL. Server o MySQL o PostgreSQL. Bien, entonces, primer paso, tenemos que instalar la librería SQL, pero a su vez vamos a tener que instalar este dialecto para poder comunicarnos con esa base de datos. Nosotros en nuestro caso estamos viendo MySQL, entonces por pasos seguidos o por definición deberíamos instalar también este dialecto de MySQL y veamos cómo se realiza. Dice, una vez instalado debemos instalar manualmente el driver correspondiente a la base de datos con la que trabajaremos. Este driver cuenta con el dialecto necesario para que Sequelize se comunique de manera efectiva con el motor de MySQL o cualquier otra DB, ¿no? Y acá en la parte derecha lo que nos da es los comandos para poder instalar estos dialectos, ¿no? En el primer caso, PGS Postgres, MySQL 2, MariaDB, SQLite 3, esta Tedious es de Microsoft, SQL Server y Oracle. Bien, entonces, dependiendo de la base de datos que nosotros precisemos comunicarnos, vamos a instalar SQLite y además el dialecto para poder comunicarnos. Entonces, en nuestro caso, como dijimos, era MySQL y aquí tenemos representado el comando correspondiente según la base de datos que utilicemos. En nuestro caso, instalaremos el que nos permite trabajar con MySQL. Entonces, acto seguido, después de instalar Sequelize, lo que vamos a instalar es justamente el dialecto, ¿no? En este caso, este comando, npm install save MySQL 2. Entonces, bien, tenemos nuestro proyecto de Node. Instalamos Sequelize. Instalamos el dialecto. ¿Qué es lo que sigue? Configurar Sequelize en Node.js. Ya teniendo instalada la librería de Sequelize y el mecanismo de dialecto correspondiente a nuestra base de datos, podemos integrar Sequelize a Node.js. Para ello, importamos en principio la librería, tal como venimos trabajando con otras librerías anteriormente. Bien. Entonces, configurar Sequelize en Node.js. Definimos entonces una constante que nos permite comenzar a manipular Sequelize en nuestros proyectos de Node. Bien. Entonces, en nuestro proyecto vamos a definir una constante. Le podemos llamar, bueno, acá le pusieron Sequelize, se le puede poner el nombre que quiera, siempre es buena práctica poner algo representativo. Y requerimos la librería. Entonces, instanciamos definimos la constante con Sequelize y después la conexión a la base de datos debemos pensar que será tratada tal como hicimos anterior con MongoDB.
nos conectamos, operamos y nos desconectamos de la base de datos. Esto nos ayudará a no sobrecargar con transacciones y múltiples conexiones al motor de MySQLize. Bien, esto va a ser bastante parecido a lo que hacíamos con MongoDB, es decir, nos conectamos, hacemos la transacción que tenemos que hacer y después nos desconectamos. Otro de los puntos que debemos tener en cuenta para conectarnos a la base de datos es volcar la información de la conexión en un archivo .env. De esta forma agregamos una capa más de seguridad y podemos manejar por separado lo que será la configuración de ambiente de desarrollo y el futuro ambiente de testing, el de producción, etc. ¿Recuerdan qué significaba este archivo .env? Es donde vamos a poner todas las claves, cosas que no se muestran en la documentación, ahí a primera vista. Son las variables de entorno. Exactamente. Ahí Cande, Robert, Nahuel, perfecto. Variables de entorno, tal cual lo comentaron ustedes. Es decir, en nuestro código, en vez de poner directamente, por ejemplo, el nombre de la base de datos o la contraseña, por ejemplo, vamos a crear un archivo que se llama .env, que lo que nos va a permitir es justamente poner esta información y que, digamos, que no esté, digamos, de alguna manera visible o que no la subamos a un repositorio público, etc. Entonces, de alguna manera nos da un poco de seguridad. Y también para, digamos, si estamos trabajando en ambiente de desarrollo y necesitamos cambiar esas variables porque estamos trabajando con un compañero y él tiene un localhost diferente o un puerto diferente y demás, simplemente entrando a este archivo cambia lo que tiene que cambiar y puede seguir trabajando también. Entonces, es súper recomendable y ayuda bastante. Para eso necesitamos descargar antes Dotemp, ¿o no? Sí, ahora justo, mira, estaba viendo un post en LinkedIn que creo que hay una versión nueva que ya trae para leer variables de entorno, pero sí, tenemos que usar esa dependencia, .env, para poder leer las variables de entorno. Ahí Juan justo comenta, sí, algo yo leí, Juan, la verdad no usé la nueva versión, pero sí, o sea, como hicieron el trabajo 1, para leer las variables de entorno con .env, las pueden levantar y si hay las nuevas versiones no hace falta, bueno, ahí lo podemos chusmear y vemos cómo se hace. La verdad que facilitaría bastante, así que está bueno eso. Que dice, yo no lo probé, pero leí también. Ah, ok, bueno, lo podemos investigar. Esto del desarrollo como que va, viste, siempre en constante movimiento, así que hay que mantenerse actualizado. No obstante, como hicimos en el trabajo 1, lo vamos a poder hacer con .env y sin problema lo vamos a poder utilizar. ¿Bien? Entonces, debemos instanciar la librería SQLize, informando en esta el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña a través de parámetros separados. Luego, en un objeto literal, que también viaja como parámetro, definimos la URL del servidor de base de datos, su dialecto y cualquier otro parámetro adicional requerido, como puede ser la encriptación si es que la manejamos. Bien, entonces, acá vamos a instanciar la librería de SQLize, bien, con la palabra reservada new, SQLize, que es lo que habíamos importado, y acá le vamos a pasar 3 parámetros. El primero es el nombre de la base de datos, es decir, si bien nosotros vamos a utilizar un proyecto Node, SQLize, y nos vamos a conectar a la base de datos, tenemos que tener la base de datos creada. Es decir, eso lo tenemos que hacer, o sea, ya tenemos que tener una base de datos hecha, puede estar vacía, pero tiene que estar hecha para que después nos podamos conectar. Entonces, lo que le vamos a pasar en el código es el nombre de esa base de datos, el usuario, la contraseña. Acá hace, digamos, quizás de manera visual toma más sentido de por qué está bueno usar variables de entorno, ¿no? Pues si no, alguien vería cómo conectarse quizás. Y después en un objeto, que es este tipo de dato, que es clave valor, le vamos a pasar estos datos. El host, el dialecto, que nosotros usamos MySQL, le tenemos que pasar este valor. Bueno, acá no nos da como opciones si está encriptado o no. Y timestamp false
Esto es para sacarle nosotros cuando, por ejemplo, insertamos un dato en la base de datos, en automático te graba el día y la hora en la que fue creada o modificada la última vez. Entonces, con este clave de valor, con estos datos, digamos, con esta información, lo que hacemos es que no nos traiga eso. Entonces, también debemos crear una función para autenticar la conexión a la base de datos. Para ello utilizamos el método SQLize Authenticate. Si ocurre algún error durante la autenticación, se captura el mismo mediante bloque catch. Este proceso se debe ejecutar previo a realizar operaciones de CRUD. Bien, entonces, previo a hacer algún tipo de operación, lo que nos está pidiendo es que nos autentiquemos con la base de datos. Y para poder hacer eso, nos pide realizar una función authenticate, y esto es en un bloque try catch. Esto es asíncrono. ¿Saben lo que es, conocen o recuerdan lo que es el concepto de algo que es asíncrono? O una Que función se asíncrona. ejecuta fuera de... Se queda a la espera en el momento en que pueda ser ejecutado. No interfiere en el proceso normal del programa. Exactamente, Moni. Es algo que, digamos, que no, digamos, cuando se ejecuta JavaScript va ejecutando desde arriba hacia abajo. Cuando encuentra algo asíncrono es como que puede ejecutarlo en ese momento o después. Es como, y también es algo que puede suceder o puede no realizarse, no es como es una promesa, o sea, puede eh, traer un valor o no, o sea, puede suceder mañana, pasado, o digamos, en algún momento va a suceder, ¿no? No es continuo. Eh, y el try catch, justamente, lo que trata de hacer es justamente eso, ¿no? O sea, para poder realizar código asíncrono, se utiliza la palabra reservada async, la función, y después el try catch es lo que va a tratar de realizar, y si llega a suceder algún error, lo va a capturar en el catch, ¿bien? Esto es lo que nos va a devolver si pasó algún error. Y la palabra reservada wait, justamente, bueno, en inglés es espera, o sea, en esta parte va a estar esperando a que devuelva esto que está realizando acá. En este caso es un método para autenticarse en SQLite, pero puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, pedir información a la base de datos y esperar a que te la devuelva. Entonces va a estar esperando a que devuelva eso para continuar leyendo el código. Bien. Entonces, vamos de vuelta. Estamos con la parte de configurar SQLize en Node. Bien, completamos esta información para instanciar SQLize. Nos pide que nos autentiquemos con una función asíncrona, con un try catch. Y en esta parte dice también debemos crear una función para autenticar la conexión a la base de datos. Para ello utilizamos el método, esto está mal, ¿no? Porque dice acá, Cloud Connection y Authenticate. Son dos distintos. Son dos distintos, sí. Bueno, acá esta partecita debe ser que está mal, pero bueno, sigamos la lógica, ¿no? O sea, primero nos dice, bueno, hacer la autenticación, operá, o sea, hacer lo que tengas que hacer en la base de datos, y después tenemos la función para cerrar la conexión. Entonces, muy parecido a lo que vimos con autenticarse, nos da una función asíncrona con un método de SQLize, con un try catch, que básicamente lo que realiza es generar la desconexión a la base de datos. Si no la puede realizar, nos va a capturar ese error en el catch y nos va, bueno, acá pide consologuearlo. Bueno, va a consologuear el error, lo vamos a poder ver en terminal esto. Ok. Entonces, definir los modelos para nuestras tablas. Bien. Hasta acá, esta primera partecita, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna duda, una consulta que quieran realizar? No, por ahora bien, por lo menos, se va entendiendo. Ok, Javier, gracias. En el punto M, ¿qué tendríamos que poner exactamente? O sea, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña para conectarnos a la base de datos.
Sí, a ver, les voy a mostrar un proyecto real, real, digamos, que tiene toda la parte configurada. Nosotros, no sé si recuerdan, pero nos pedía instanciar, importar SQLize, que es esta partecita, y después nos pedía la configuración, que nos decía, bueno, poné el nombre de la base de datos. Quizás acá se ve un poquito diferente porque está formateado el código, pero creo que en la Filmina aparecía así, ponele. Algo así creo que estaba. Eh, Ahí creo que algo así estaba. Entonces, acá le vamos a poner el nombre de la base de datos y, por ejemplo, acá nos dice en.db. Entonces, acá, bueno, en este caso no está creado, pero lo que hacemos es crear un archivo .en y acá le ponemos, bueno, en este caso dice dbname. Entonces, vamos así, le ponemos igual y ponerle que la base de datos se llame, no sé, facultad. Bien, entonces, de acá le vamos pasando los valores. Entonces creamos el punto .em y acá vamos dándole valores a esas variables. Entonces cuando se ejecuta el código, esto se va a reemplazar por este valor. ¿Me explico? ¿Se entendió ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, Y tal cual, esto es nada, en la raíz del proyecto, crear archivo y le ponen punto .en y le van dando. Y de hecho, si tienen que utilizar variables de entorno para otra parte del código, por ejemplo, el puerto, en vez de hardcodearle el puerto con, no sé, 3000, 3001 o algo así, lo pueden utilizar también como variable de entorno. Lo que les va a dar o les va a ayudar poder utilizar variable de entorno más allá de la seguridad también, es que si están trabajando con un compañero, por ahí el compañero. Uy, ¿no se ve la pantalla? ¿No se ve el Visual Studio? Sí, se está viendo, ¿no? Sí, sí. Ah, sí se Diego, ve. Diego me dice que no se ve. No sé, Diego, quizás, no sé si, la verdad ahí no sabría qué decirte. O fíjate si le podés cliquear en donde está, es que no sé cómo, si no se ve todo negro o se ve otro perfil. Claro, podéis, porque buscar en cambiar el diseño puede ser. Si no, avisanos y bueno, lo vemos de vuelta, pero ahí está, ahí Nico nos da una mano genial. Entonces, eh, poder utilizar variables de entorno le va a dar esta flexibilidad. O sea, esto es lo mismo que acá poner facultad. Bien, nada más que no está escrito. O sea, después si esto es un repositorio público, el que entra no va a ver esto, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que o tratar de utilizar variable de entorno para información sensible o para información que puede ir variando, ¿no? Entonces, Te permite también poder preparar esos comandos y tenerlos ubicuos. O sea, en otro proyecto lo podrías llegar a usar porque como la variable se la cambias en el environment, no necesitas, suponer, más o menos, ¿no? tal- Esa sería la idea. sí, sí, tal cual. O mismo si tienen levantado configurado como es el servidor y le ponen el puerto 3001 y un compañero lo tiene utilizando y dice, bueno, yo quiero usar el 3000, en vez de estar cambiando el código en todos los lugares donde está ubicado el puerto, le pone 3 y lo puede utilizar. O sea, da cierta flexibilidad y seguridad también, entonces está bueno. Claro, pero también hay que configurarlo al hotel. Exactamente, sí, sí. De hecho, acá en el package JSON.en, acá sí, está. Pero sí, hay que instalarlo también. Entonces, vamos recapitulando. SQLite nos permite conectarnos con nuestra base de datos y poder interactuar de una manera un poco más amigable utilizando JavaScript. Para hacerlo tenemos que instalar SQLite, tenemos que instalar el dialecto, es decir, el idioma ese con la base de datos que queremos utilizar. Si utilizamos MySQL, instalamos el dialecto de MySQL. Si utilizamos Postgres, el dialecto de Postgres, etc. Después de eso, lo que tenemos que hacer es configurar. Bien, instanciamos
SQLize, importamos la librería, como vimos recién, le ponemos el nombre, la contraseña, el usuario, bueno, definimos ahí en ese objeto los valores que tenemos que pasarle. Después creamos una función asíncrona para conectarnos y una función asíncrona para desconectarnos. Bien. Ahora, el próximo tema es definir los modelos para nuestras tablas. Son las 10:05. ¿Les parece que hagamos un recreo de unos 5 minutos? Y vemos este tema. Ok. Bueno, Les voy a Bueno. pasar otro link porque creo que este se va a desconectar ya, porque ya va a cumplirse la hora, me parece. creo que llevamos medio. Les voy a pasar otro link y se los envío a Discord. ¿Están todos en Discord? Si no, porfa, si le pueden avisar a los compañeros. Sí, si no lo pasamos por WhatsApp también. Dale, ahí lo mando entonces. Genial, gracias. Bueno, los veo en la otra sala en 5 minutos.